muchísimas gracias por la invitación a presentar este libro que hace parte, el libro en sí mismo, de un proceso de investigación que se enmarcó en una convocatoria que se hizo con la Universidad Javeriana ya hace rato, en el año 2020, y pues uno de los productos que tenía que salir era este texto. El libro recoge los 5 unipersonales del Teatro La Candelaria que se realizaron entre 2020, más o menos, desde el 2019 hasta el 2023. Son 5 unipersonales: No estoy sola, de Patricia Ariza, Histeria, de Rafael Giraldo, Voces y retazos, de Nora González, Pieles que habita, de Alexandra Escobar, y Olvidos, simulacros y basuras, el actor anarchivista, de César Vadillo. Entonces, básicamente en el libro lo que aparece son cada una de las obras y completamos con una reflexión sobre el proceso creativo. Entonces, les agradezco mucho a los y la integrante del Teatro La Candelaria. Digamos, yo soy socióloga, historiadora, y para las personas que investigamos sobre prácticas culturales y específicamente artes escénicas, pues es un material muy valioso como registro que quede justamente ese proceso reflexivo. Y pues nada, aprovechando que están acá, pues mejor hablar de lo que implicó tanto la creación del unipersonal, pero también pensarse sobre ese proceso, que solamente quiero señalar 2 cosas. Fue un proceso que se hizo durante la pandemia, y esto es importante porque tiene que ver también en un grupo que usualmente trabaja la creación colectiva, tanto hacer unipersonales y hacerlos con unos recursos que no eran habituales, y también están atravesados por lo que fue el estallido social entre el 2019 y el 2021. Entonces, pues nada, les doy la palabra como quieran iniciar. Primero las damas. Ahora sí. Bien, bueno, no, pues el proceso de los unipersonales se dio de una manera pues muy interesante. Surgió a partir de una necesidad que se despertó en el grupo a partir de, pues, de más de casi 50 años trabajando de manera colectiva. Se presentó la necesidad de poder mirarnos de manera individual, de poder validarnos, si se quiere, desde nuestras sensibilidades individuales, nuestras estéticas, nuestras posturas sobre el arte, sobre la vida, etc. Por no decir que surgió de una crisis de grupo. Entonces abordamos el asunto del trabajo individual, pero muy acompañado del trabajo colectivo. Cada tanto hacíamos algunas presentaciones internas, teníamos como algunas retroalimentaciones por parte de los compañeros, pero luego ya rápidamente vino la pandemia, y la pandemia pues también nos puso en otra dinámica que ya todos conocemos: el encierro. En mi caso particular, el interés que tuve fue trabajar como sobre mí misma, sobre mi propia historia, y esto deviene de una experiencia que tuve con una maestra que se llama Cristina Castrillo, con quien estuve haciendo un laboratorio de creación, en donde justamente el territorio de búsqueda y el pretexto creativo era justamente indagar sobre las memorias profundas, las memorias de la infancia y las memorias que están escritas de alguna manera en el cuerpo. Y bueno, pues de ahí surgió un poco como la inquietud y la idea de pensar sobre este ser, mujer, artista, sobre un poco la influencia de la educación familiar, y de esas 2 preguntas, pues de alguna manera pensé en cómo ser texto, pretexto y contexto, y me salió la obra que se llama Pieles que habita. Como recuerda Alexandra, es producto de una crisis, de todas las crisis que vivimos en La Candelaria, que es recurrente.
pero esta obedece sobre todo a un experimento luego de haber estrenado una obra con Coco, con la dirección de Coco, Refracción. Entonces, ese proceso generó muchas preguntas, porque pues eso fue extrañamente la salida de muchos compañeros, y para como amarrar un poco el grupo, Patricia y Coco fueron quienes proponen hacer unipersonales. Algunos no estuvimos de acuerdo, porque pues estamos enseñados, preparados para trabajar en equipo y meternos en una empresa de pensar uno. Yo la verdad me resistía, en el sentido de que en escena una persona pues es como un ser perdido. Pero cuando lo abordé, yo creo que fui el primero que planteó cómo iba a ser el espectáculo, y ya tenía los personajes y ya tenía como la situación. O sea, fue, digamos, como revelación del espectáculo, que era lo que yo quería de ese unipersonal, en donde lo menos que debía aparecer era mi persona. Entonces recurrí como a inventar con base en unos textos de Nicolás Suescún, El extraño y otros cuentos, y El gran Burundú Burundá de Jorge Salamea. Entonces me motivaba la figura de este presidente, el innombrable, sí, y Laureano Gómez, porque los personajes en los que se basó Nicolás Suescún eran los personajes de la violencia liberal conservadora, y eran muy fuertes. Y el entierro de Laureano Gómez y la ceremonia ostentosa que hubo pues después de tanto tiempo de estar muerto, y todavía hacer homenajes a un ser como tan complicado, por no decirlo menos, de todo lo que representó para la violencia en Colombia. Entonces, esos dos personajes, de alguna manera innombrables, yo quise hacer como un puente con la historia de mi padre, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque era fanático, era una persona mística, fanático religioso, y mística, digamos, también fanática de la política, y mística y fanática del ejército. Entonces era como tripolar, y creé la estructura, ¿sí? Y de una vez se me reveló la imagen a partir de una casa que teníamos en el campo, que tenía muchos baúles y muchos espacios repletos de cachivaches, y la idea era despertar un mundo de fantasmas. A mí el asunto político directo me parece que se agota muy rápido tocar esos temas. Me parece que se ha vuelto también un lenguaje que ya tocó techo, ¿no? No por los temas, sino porque ya se está patinando, se volvió casi un cliché. Entonces todo este asunto, yo deseché una cosa que tenía con unos paramilitares y
Dije, no, esto definitivamente no lo quiero. Y empecé como pues a escarbar en el dolor de los 4 compañeros que se habían ido y en las cosas de ellos, ¿no? En sus vestuarios que estaban por ahí, en sus barbas, por ahí escarbaba, pues, le preguntaba al uno al otro quién cogió la barba de Pilló, de Peñuela, el sacoleo de tal persona. Y como que a partir de toda esta especie de exploración de cosas, de elementos, pues poco a poco fue apareciendo como la historia también de un actor que llega a los 120 años, la ilusión, llegar a los 120 años, y que el teatro lo están demoliendo, porque van a hacer un edificio, ¿no? Vamos a quedarnos en la melancolía de todo tiempo pasado fue mejor, y no tratar de ir más allá de eso, ¿no? Entonces un poco esa pregunta está ahí. Yo creo que yo si leo eso de pronto ni estoy de acuerdo con lo que escribí, es posible porque pues yo lo escribí en caliente en ese momento, cada rato yo tengo cada vez un pensamiento tembloroso, no creo en ninguna estructura, no armo discursos, trato de pues, discursos fijos. Entonces, eso ha sido todo un estremecimiento, ¿no? Y anarchivista, pues porque era el archivo, ¿no? El archivo archivo vivo de cosas, de objetos. Y una actitud libre para ver eso, ¿no? Y una actitud totalmente cuántica, ¡pim! Me voy por allá, me voy por aquí, no nada cronológica, y por eso pues apareció este material del unipersonal. Pues hasta ahí dejo yo, pues no sé si dejo hasta ahí. Y digamos una cosa que resultaba ya con las entrevistas y con lo que escribían era como que aparentemente una tensión entre la creación colectiva y la creación individual, ¿no? Porque uno de los compromisos era, eso como dice Rafa, que aparecía primero con muchas personas y no tenían que estar solos y solas en el escenario. El grupo siempre estaba allí mirando improvisaciones, pero digamos, el requisito fundamental era tanto en dramaturgia, la escritura, todo lo tenían que definir cada uno por su cuenta. Pero luego cuando hablábamos del proceso creativo, ya pues particularmente Coco lo mencionaba, pero pasó con todos, también pasó con el de Patricia y el de Nora, pues trabajaron con otro montón de personas así no fueran del grupo. Entonces un poco cómo les fue en esa compañía y como por los lados de los miembros de la Candelaria, pero tener que acudir a otras personas con otras miradas, eso por un lado. Y por el otro también, a pesar de que son temáticas distintas, pues el recurso autobiográfico está en todos los unipersonales de una manera particular. Entonces, esa relación entre la creación colectiva, la creación del unipersonal, lo que mencionabas, Alex, de el pretexto, texto, contexto, cómo se fue jugando esto aquí aparecen 5 unipersonales, realmente son 6, pero hacen todos parte del repertorio de la Candelaria también, ¿no? Entonces,